¿Te has preguntado cómo un pequeño estado en la antigua China logró unificar el país y crear uno de los imperios más poderosos de la historia? Las guerras del imperio Qin jugaron un papel crucial en la consolidación y expansión de su poder. Acompáñanos en este recorrido para explorar las guerras clave que llevaron al ascenso del imperio Qin y su impacto en la historia de China. Origen del Estado Qin. Fundación y primeros años. El Estado de Qin fue fundado en el siglo IX a.C. en la región occidental de China, en la actual provincia de Shaanxi. Inicialmente, Qin era un pequeño feudo otorgado a un clan de origen nómada por la dinastía Zhou. A lo largo de los siglos, Qin creció en poder y territorio gracias a su posición geográfica estratégica y sus habilidades militares. Reformas de San Yang. En el siglo IV a.C., el Estado de Qin experimentó una serie de reformas significativas bajo la dirección de San Yang, un influyente estadista y reformador. Estas reformas fortalecieron la administración central, promovieron la meritocracia y mejoraron la eficiencia del ejército. Las políticas de San Yang transformaron a Qin en un estado poderoso y disciplinado, listo para expandirse. Las guerras de unificación. Guerra contra Han, 230 a 226 AC. El estado de Han fue el primero en caer ante Qin durante las guerras de unificación. En 230 a.C., el ejército Qin, bajo el liderazgo del rey Zheng, futuro Qin Huang Di, lanzó una campaña militar que rápidamente derrotó a Han. La victoria sobre Han proporcionó a Qin una base sólida en el centro de China, desde donde podría lanzar futuras campañas. Guerra contra Zhao, 228 a 222 AC. El estado de Zhao presentó una resistencia feroz a la expansión de Qin. Sin embargo, después de varias batallas y asedios, el ejército Qin logró capturar la capital de Zhao, Andan. En 228 a.C. Zhao finalmente fue completamente anexionado en 222 a.C. La caída de Zhao eliminó uno de los rivales más formidables de Qin y fortaleció aún más su posición. Guerra contra Wei, 225 a 225 AC. El estado de Wei, ubicado en el norte de China, fue el siguiente objetivo de Qin. En 225 a.C., el general Wang Ben dirigió una ofensiva que culminó en la captura de Dalian, la capital de Wei. La victoria sobre Wei consolidó el control de Qin sobre el norte de China y permitió a sus ejércitos avanzar hacia el sur. Guerra contra Chu, 223 a 223 AC. Chu fue uno de los estados más grandes y poderosos de la antigua China, y su derrota fue un desafío significativo para Qin. En 223 a.C., después de una serie de batallas intensas, el general Wang Jian lideró a las fuerzas Qin en una campaña exitosa que resultó en la captura de Zhouchun, la capital de Chu. La caída de Chu marcó un punto de inflexión en las guerras de unificación. Guerra contra Yan, 222 a 222 AC. El estado de Yan, ubicado en el noreste de China, intentó resistir la expansión de Qin aliándose con otros estados. Sin embargo, en 222 a.C., el ejército Qin bajo el mando de Wang Ben lanzó una ofensiva decisiva que resultó en la captura de la capital de Yan, He, actual Beijing. La victoria sobre Yan completó la unificación del noreste de China. Guerra contra Yi, 221 a 221 AC. El estado de Yi fue el último en ser anexionado por Qin. A diferencia de otros estados, Qin no ofreció una resistencia significativa. En 221 a.C., el ejército Qin marchó hacia la capital de Yi, Linzi, y la capturó sin mucha oposición. Con la caída de Yi, Qin logró la unificación completa de China, y el rey Zheng se proclamó a sí mismo como Qin Huang Di, el primer emperador de China. Estrategias y tácticas militares. Innovaciones en la guerra. El éxito militar de Qin no solo se debió a su fuerza bruta, sino también a sus innovaciones tácticas y estratégicas.
El ejército inutilizó armas avanzadas, como espadas de hierro y ballestas, que les daban una ventaja tecnológica sobre sus enemigos. Además, las reformas de Sun Yang habían profesionalizado al ejército, asegurando que los soldados estuvieran bien entrenados y disciplinados. Movilidad y logística. La movilidad fue una de las claves del éxito de Yin. Su red de carreteras, conocida como la Ruta de las Carreteras Rectas, permitía el rápido despliegue de tropas y suministros a lo largo del imperio. Esta logística eficiente permitía a Yin responder rápidamente a las amenazas y lanzar ofensivas estratégicas con precisión. Dividir y conquistar. Yin Shi Huangdi y sus generales aplicaron hábilmente la estrategia de dividir y conquistar. Aprovechando las rivalidades y tensiones entre los estados enemigos, Yin logró formar alianzas temporales y atacar a sus enemigos en momentos de debilidad. Esta estrategia fue crucial para desmantelar las alianzas que podrían haber unido a los estados rivales contra Yin. Consolidación del poder. Reformas administrativas. Tras la unificación, Yin Shi Huangdi implementó una serie de reformas administrativas para consolidar su poder y mantener la estabilidad del imperio. Centralizó el gobierno, estableciendo un sistema de provincias gobernadas por funcionarios designados por el emperador. Estas reformas eliminaron el poder de la nobleza local y fortalecieron la autoridad central. Estandarización. Yin Shi Huangdi también promovió la estandarización en todo el imperio. Unificó la escritura, los pesos y medidas, y la moneda, facilitando el comercio y la administración. Estas medidas ayudaron a integrar las diversas regiones del imperio y a consolidar el control del gobierno central. Construcción de infraestructuras. El primer emperador supervisó la construcción de una vasta red de carreteras y canales, mejorando la comunicación y el transporte en todo el imperio. También inició la construcción de la Gran Muralla China para proteger el imperio de las invasiones del norte. Estas infraestructuras no solo fortalecieron la defensa del imperio, sino que también promovieron la integración económica y cultural. La Gran Muralla China. La construcción de la Gran Muralla China fue uno de los proyectos más ambiciosos de Yin Shi Huangdi. Aunque no fue la primera muralla construida en China, la versión de la muralla de Yin marcó el comienzo de una estructura continua y reforzada que se expandió en las dinastías posteriores. La muralla no solo sirvió como defensa contra los invasores nómadas del norte, sino también como una barrera psicológica que marcaba los límites del imperio. Resistencia y rebeliones. Levantamientos internos. A pesar de sus éxitos militares y administrativos, el gobierno de Yin Shi Huangdi enfrentó resistencia y rebeliones internas. La opresión y las políticas autoritarias del gobierno, junto con los altos impuestos y el trabajo forzado, generaron descontento entre la población. Tras la muerte de Yin Shi Huangdi en 210 a.C., el imperio se vio sacudido por levantamientos y rebeliones. Rebelión de Chen Zeng y Wu Wang. En 209 a.C., Chen Zeng y Wu Wang, dos oficiales del ejército Yin, lideraron una rebelión contra el gobierno. Aunque su levantamiento fue inicialmente exitoso, ambos líderes fueron asesinados y su rebelión fue sofocada. Sin embargo, su movimiento inspiró a otros a levantarse contra el régimen Yin, contribuyendo a la eventual caída de la dinastía. Levantamiento de Xian Yu y Liu Ban. El levantamiento más significativo contra la dinastía Yin fue liderado por Xian Yu y Liu Ban. Xian Yu, un noble de Chu, y Liu Ban, un exoficial del ejército Yin, unieron fuerzas para derrocar al régimen. En 206 a.C., las fuerzas de Liu Ban capturaron la capital Yin, Xianyang, marcando el final de la dinastía Yin y el comienzo de la dinastía Han. Impacto y legado. Unificación de China. A pesar de su breve duración, el imperio Yin dejó un legado duradero en la historia de China. La unificación de China bajo el gobierno Yin sentó las bases para futuros imperios y estableció la estructura administrativa que perduraría durante siglos.
Las reformas y estandarizaciones implementadas por Insi Huang Di continuaron influyendo en la administración y la cultura china. La Gran Muralla China. La construcción de la Gran Muralla China fue uno de los logros más destacados del Imperio Qin. Aunque la muralla fue ampliada y fortalecida por dinastías posteriores, el esfuerzo inicial de Insi Huang Di para construir una barrera defensiva contra las invasiones del norte dejó una marca indeleble en la historia y la geografía de China. El ejército de terracota. El descubrimiento del ejército de terracota en la tumba de Insi Huang Di en 1974 reveló la grandeza y la sofisticación del Imperio Qin. Este ejército, compuesto por miles de figuras de soldados y caballos de tamaño natural, refleja el poder militar y la obsesión del primer emperador con la vida después de la muerte. El ejército de terracota sigue siendo una de las maravillas arqueológicas más importantes del mundo. El legalismo y su impacto. Insi Huang Di adoptó el legalismo como la filosofía central de su gobierno, una doctrina que enfatiza la estricta adherencia a la ley y el control centralizado. Los principios del legalismo, desarrollados por filósofos como An Fei, abogaban por un gobierno fuerte y autoritario con leyes claras y castigos severos para mantener el orden y la estabilidad. La búsqueda de la inmortalidad. Elixir de la vida. Insi Huang Di estaba obsesionado con la inmortalidad y realizó numerosos esfuerzos para encontrar el elixir de la vida. Envió expediciones en busca de hierbas mágicas y alquimistas que pudieran crear una poción para prolongar su vida. Irónicamente, se cree que el consumo de pociones a base de mercurio, buscando la inmortalidad, pudo haber contribuido a su muerte prematura. Consecuencias de la obsesión. La búsqueda de la inmortalidad reflejaba el miedo del emperador a la muerte y su deseo de gobernar eternamente. Sin embargo, estas obsesiones desviaron recursos y atención de otros asuntos del Estado, contribuyendo a un clima de temor y opresión en sus últimos años de reinado. Gobierno y legalismo. El legalismo. Insi Huang Di adoptó el legalismo como la filosofía central de su gobierno, una doctrina que enfatiza la estricta adherencia a la ley y el control centralizado. Los principios del legalismo, desarrollados por filósofos como An Fei, abogaban por un gobierno fuerte y autoritario con leyes claras y castigos severos para mantener el orden y la estabilidad. Política de represión. Bajo el legalismo, Insi Huang Di implementó políticas represivas para consolidar su poder. Ordenó la quema de libros y la ejecución de intelectuales que se oponían a sus ideas. La famosa quema de libros y enterramiento de eruditos fue un intento de suprimir las filosofías rivales, como el confucianismo, y centralizar el pensamiento bajo la ideología del Estado. Muerte y legado. Muerte del emperador. Insi Huang Di murió en 210 a.C. durante un viaje de inspección por sus territorios. Su muerte fue mantenida en secreto por sus consejeros hasta que pudieron asegurar la sucesión. Fue sucedido por su hijo, Inersi, pero la dinastía pronto colapsó debido a la corrupción, las rebeliones y la falta de liderazgo eficaz. Legado duradero. A pesar de la breve duración de su dinastía, Insi Huang Di dejó un legado duradero en la historia china. Su unificación de China sentó las bases para futuros imperios y su enfoque en la centralización y estandarización influyó profundamente en la estructura administrativa de China. Las infraestructuras que inició, como la Gran Muralla y el sistema de carreteras, tuvieron un impacto duradero en el desarrollo del país. El ejército de terracota en la cultura moderna. Desde su descubrimiento, el ejército de terracota ha sido objeto de intensos estudios arqueológicos y ha fascinado a personas de todo el mundo. Los arqueólogos continúan excavando y descubriendo nuevas figuras y artefactos, proporcionando una visión más profunda de la vida y las creencias de la antigua China. Impacto cultural. El ejército de terracota se ha convertido en un símbolo icónico de la China antigua y es una de las atracciones turísticas más importantes del país. Exhibiciones del ejército han recorrido el mundo, maravillando a millones de personas con la habilidad artesanal y la grandiosidad del proyecto.
La historia de Insi Huangdi y su ejército ha inspirado libros, documentales y películas, manteniendo viva su fascinante historia. Conclusión. Las guerras del Imperio Qin fueron fundamentales para la unificación y consolidación de China. Bajo el liderazgo de Insi Huangdi, el Estado de Qin logró unificar los diversos reinos en conflicto, estableciendo un imperio centralizado que sentó las bases para la futura grandeza de China. A pesar de su breve duración, el impacto del Imperio Qin en la historia china es profundo y duradero. Si te ha interesado este recorrido por las guerras del Imperio Qin y su legado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los eventos y personajes que han moldeado nuestra historia. Da like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.